qué bien se está aquí en tu presencia. Sabemos que estás aquí, en medio de nosotros, que en estos momentos tuyos en la Iglesia y aquí y ahora podemos, por la resurrección, podemos tocar tu corazón y ser tocados por él. Esta es la realidad. Nosotros vivimos la resurrección del Señor. La vida de la Iglesia es continuación de ese Cristo resucitado, que la ascensión no le hace alejarse de nosotros, lo hemos dicho otras veces, sino que Cristo resucitado sigue vivo en la Iglesia. ¿Cuántas veces lo repetimos, pero lo hemos experimentado? Gozarnos del gozo de Cristo es una gracia, no es un simple gozo, sino gozo por el gozo de Cristo. Y esta gracia experimentada no nos libera de las penalidades de esta vida, pero aun en medio de ellas nos fortalece y nos hace crecer en la virtud de la esperanza. Si nos detenemos en la aparición del Señor en el cenáculo, podemos fijarnos en la situación en que se encuentran los discípulos, ahí en el cenáculo. La situación en que nos encontramos tantas veces nosotros, cada uno de nosotros, si todavía no hemos experimentado el abrazo y encuentro personal con Jesús resucitado, si todavía no ha venido a nuestras vidas en plenitud el Espíritu Santo. La situación de los discípulos se describe como la de unos cristianos y de un cristianismo de puertas cerradas. Tienen las puertas cerradas por miedo a los judíos, como tantas veces tenemos cada uno personalmente nuestras puertas cerradas. Están conversando entre ellos, como también, si recordamos, iban conversando entre ellos los dos de Emaús, en esa situación de desaliento. En el desaliento, todos en el desaliento, solemos conversar entre nosotros o con nosotros mismos. A nivel personal, conversamos en soledad con nosotros mismos. Es lo que presenta un cristianismo que se ocupa de los hechos de Jesús, pero no considera a Jesús en medio de cada uno de nosotros vivo. Podemos conocer el Evangelio, podemos conocer todos los hechos de los misterios de la vida de Cristo, pero no le consideramos en medio de nosotros. Tampoco a nivel personal conversamos con Él, que está en mi vida, en nuestra vida. Y nos pasa tantas veces que en medio de nuestros desalientos querríamos volver a tenerle en nuestra vida, pero como antes de esa u otra circunstancia. Querríamos que diera un vuelco a mi vida y lo que era victoria entonces lo sea ahora. Y es que ahora estoy desalentado por un presente que quizá no pueda cambiar, pero que visto desde Jesús resucitado y con Él, veo, creo, espero y me cambia la vida. Eso a nivel personal nos pasa tantas veces, y no solamente en determinadas circunstancias, sino cada día. Como querríamos que el día hubiera sido de otra manera, si no ha salido con la perfección que hubiésemos querido, parece que nos hunde. Y es porque no dejamos de conversar con nosotros mismos,
sin darnos cuenta de que Él está presente ahí en medio de mi vida. Estando ellos como nosotros podemos estar tantas veces con las puertas cerradas. Qué alentador es esto. De repente Jesús se puso en medio de ellos. De repente. Creemos que esto solo puede darse cuando mi vida sea de otra manera, más perfecta, más sin mancha, en otro momento. Y no es así. Se puso de repente porque Él quiso, porque había resucitado. Sencillamente porque Él está siempre en medio de mi vida, en medio de nuestra vida. Otra cosa es que se deje ver. La Escritura lo vemos y lo leemos, no utiliza la palabra entró en la aparición en el cenáculo, sino que recalca que las puertas estaban cerradas. Podemos tener nuestro corazón cerrado, pero Él siempre puede venir y ponerse en medio mío. Qué alentador es esto, qué consolador, que no es por mis méritos, por mis esfuerzos, sino porque Él quiere cambiar mi vida. De repente se puso en medio de ellos. San Juan lo recalca, por la resurrección está en medio. Jesús resucitado se ha puesto en medio y todo lo demás gira en torno a Él. Él está en el centro. Soy yo tantas veces quien trata de ponerse en el medio de mi misma vida. Y por eso cuando las cosas no me sonríen, ni salgo victoriosa, o aplaudida, o alabada, o tenida en consideración, o comprendida, lo que queráis añadir aquí. Por eso, porque el Señor no está en el centro de mi vida, caigo en ese desaliento. ¿Y quién está libre de esto? Que tire la primera piedra, de una manera o de otra, en un momento o en otro. Ninguno podemos tirar la primera piedra. Y como caemos en el desaliento, pues siempre es la huida, como los de Maús, o la desesperanza, como en Judas. De una manera o de otra, vuelvo a decir, que el que esté libre, que tire la primera piedra. ¿Cuántas veces nos ha rondado esto por la cabeza? A cada uno de nosotros. Nadie está libre de una manera o de otra. La condición humana es así. No nos tiene que desalentar ni desanimar. Jesús es muy consolador. Después de su resurrección está en medio de nuestras vidas, en toda ocasión, en toda circunstancia, en la edad que sea. Siempre me dice por encima incluso de mi pecado, paz. Paz a vosotros, dijo en el cenáculo. Y ese decirnos paz a vosotros, en ese tenerle en medio nuestro, nos llena de alegría. No desaparecen las penas, no desaparecen los trabajos, los negocios, que decía la Santa Madre, pero nos llena de alegría. Y una alegría que incluso a veces parece que no es sentida, pero que está ahí en el fondo de nuestro ser y que no nos la puede arrebatar nadie. Aun pasándolo por la noche más oscura. Las apariciones de Jesús no significan que en ese momento Él se presenta y que hasta entonces estaba ausente. Él, por la resurrección, está en medio de nosotros. Las apariciones no son que se hace presente, sino que se hace sentir su presencia, que es distinto. Se muestra presente, pero no se reduce al momento de la aparición. En el momento de la aparición, como lo llamamos, da a sentir su presencia y actúa también eficazmente. Podemos decir que las apariciones son momentos privilegiados de encuentro en fe con Cristo resucitado a través de los sentidos.
lo ven, Él se muestra, les hace ver. Ahora bien, el Señor puede hacer sentir su presencia sin los sentidos, diría en una capacidad interior más allá de los sentidos. Hay un testimonio que voy a leer ahora, al que hacía referencia más de una vez el padre Mendizábal, y que le impresionaba a él, lo decía que le impresionaba ese testimonio. Y en algunos ejercicios lo leía, como voy a leer yo ahora, que es el contenido del relato que hace García Morente de su conversión. Primero describe cómo escuchando música tuvo una especie de elevación. Él dice: fuese agrandando en mi alma la visión de Cristo hombre clavado en la cruz. No me cabe la menor duda de que esta especie de visión no fue sino producto de la fantasía, excitada por la penetrante música de Berlioz. Este es el paso. Yo lo había experimentado por mí mismo. Entonces dice: permanecí de rodillas un gran rato. Y ahí indica una serie de experiencias que quiso rezar y añade, y estas son palabras suyas textuales. Estaba creo que en París porque logró salir de España y refugiarse en Francia. Dejó aquí a su mujer y a su hija religiosa, que como Santa Mónica oraban y lloraban por la conversión de su marido y de su padre. Dice él: no puedo decir exactamente lo que sentía: miedo, angustia, aprensión, turbación. Me puse de pie tembloroso y abrí de par en par la ventana. Una bocanada de aire fresco me azotó el rostro. Volví la cara hacia el interior de la habitación y me quedé petrificado. Allí estaba él, la presencia. Yo no lo veía, no lo oía, no lo tocaba, pero él estaba allí. En la habitación no había más luz que la de una lámpara eléctrica de esas diminutas. Yo no veía nada, no oía nada, no tocaba nada, no tenía la menor sensación, pero él estaba allí. Yo permanecía inmóvil, agarrotado por la emoción, y le percibía. Percibía su presencia con la misma claridad con que percibo el papel en que estoy escribiendo. Sin embargo, le percibía allí presente con entera claridad. No me podía caber la menor duda de que era él, puesto que le percibía aunque sin sensaciones. ¿Cómo es esto posible? Yo no lo sé, pero sé que él estaba allí presente y que yo, sin ver, ni oír, ni oler, ni gustar, ni tocar nada, le percibía con absoluta indiscutible evidencia. Si se me demuestra que no era él o que yo deliraba, podré no tener nada que contestar a la demostración, pero tan pronto como en mi memoria se actualice el recuerdo, resurgirá en mí la convicción inquebrantable de que era él, porque lo he percibido. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil y como hipnotizado ante su presencia. Sí sé que no me atrevía a moverme y que hubiera deseado que todo aquello, él allí, durara eternamente, porque su presencia me inundaba de tal y tan íntimo gozo que nada es comparable al deleite sobrehumano que yo sentía. Era como una suspensión de todo lo que en el cuerpo pesa. ¿Cuándo terminó la estancia de él allí? Tampoco lo sé. Terminó. En un instante desapareció. Una milésima de segundo antes estaba él allí y yo le percibía y me sentía inundado de ese gozo sobrehumano que he dicho. Una milésima de segundo después ya él no estaba allí. Ya no había nadie en la habitación. Estaba yo pesadamente gravitando sobre el suelo y sentía mis miembros y mi cuerpo sosteniéndose por el esfuerzo natural de los músculos. ¿Había hecho méritos personalmente García Morente? De repente se puso en medio de él.
Es verdad que la Iglesia, su hija, su mujer, oraban intensamente. ¿Cuánto tenemos que orar por las necesidades de nuestras hermanas, de nuestros hermanos todos? Es el relato que hace García Morente de aquella experiencia suya que fue para él definitiva en su conversión. Se profesaba ateo en la universidad y habló mucho desde su cátedra contra la Iglesia. Después subió a esa cátedra a desdecirse por obediencia al obispo que así se lo dijo. Esto mismo puede hacerlo el Señor también a través de los sentidos. Es en fe, a través de los sentidos. Es lo que vemos en las apariciones y eso les llena de gozo. Es muy hermosa en la aparición del cenáculo la tendencia que se ve en San Juan a centrar la atención en el costado abierto. Todo esto que estoy leyendo ahora es del padre Luis María Mendizábal. Como toda la preparación del Evangelio parece converger hacia ese costado abierto de Cristo en la cruz. Desde el comienzo y desde el prólogo, San Juan, a través de los capítulos diversos hasta la gran Pascua que culmina en ese entregó el Espíritu y un soldado le abrió el costado y salió sangre y agua. Pero es que después, en la resurrección, llama la atención sobre lo mismo y recalca que Jesús, diciéndoles la paz con vosotros, les mostró las manos y el costado, dice San Juan. Otro evangelista dice les mostró las manos y los pies. San Juan no retira ya su mirada del costado abierto. Vio y creyó y da testimonio de lo que vio, nos dice San Juan. Se alegraron viendo al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Es decir, que la paz, esa paz que Él transmite, comunica, esa paz que ya había anunciado en Belén, paz en la tierra a los hombres a los que ama el Señor, son las manos y el costado de Cristo, son el amor del Señor realizado, expresado y declarado. Les dice, paz a vosotros, por el amor de Dios que se ha comunicado. Es el torrente de agua viva que brota de Él, paz a vosotros. Les mostró las manos y el costado. Se alegraron viendo al Señor. Nos tenemos que alegrar de verle, que está aquí. Le miramos sacramentado. Ese es el Señor, el de las manos traspasadas, el costado abierto. Ese es el Señor, el que podemos contemplar ahora en la hora del huerto de Getsemaní. Paz a vosotros. Y les dice, recibid el Espíritu Santo, el fruto, la sangre y el agua que brotan del costado de Cristo. El Espíritu viene a nosotros, lo deseamos, lo tenemos que invocar, pero no viene como un nuevo desgarrón del cielo, sino que en San Juan el Espíritu Santo es eminentemente cristológico. Por Cristo, en Cristo, se nos da el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Jesús y Él nos comunica el amor de Cristo. Es Él, viene, diríamos, del costado de Cristo a nosotros. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló, pero sopló que es alentar, alentó sobre ellos, correspondiente al aliento de Dios en el barro de la creación. Quiere decir que en el Espíritu se nos da el aliento de Dios, el aliento de Cristo. Queda alentando siempre Cristo, comunicando el Espíritu Santo. Aquí anticipadamente se muestra Cristo glorioso, crucificado, glorioso, con las manos y el costado abierto, dando el Espíritu Santo a los 12, a los 10 entonces, porque faltaba Tomás. Es entonces también cuando les comunica el poder de perdonar los pecados.
y también les da la misión de evangelizar, de ir al mundo entero y predicar su palabra, es decir, a Él mismo. Eso es lo que hay que predicar, no tantas disquisiciones que nos hacen perdernos, sino evangelizar quiere decir hablar de Él, de Jesucristo mismo, vivo entre nosotros. Jesús está entre nosotros, está entre ellos. Y la prueba está en que cuando vuelve Tomás, que no creía, los apóstoles le dicen, hemos visto al Señor, y no les cree. Se endurece y se aferra a su postura. ¿Cuántas veces no creemos? Estamos oyendo que Jesús está entre nosotros, que nos alienta, aunque no le veamos, que con los sentidos podemos llegar a Él, tocarle, y no lo creemos, como Tomás. Queremos la evidencia, queremos palpar. Nos falta fe. Se aferra a su postura. El Señor ve todo eso. Él está presente, pero no interviene. Y a los 8 días, en los que Tomás estaba así endurecido, estando con las puertas cerradas, se puso en medio de ellos otra vez y les dijo el mismo saludo: paz a vosotros. Y le dice a Tomás: ven acá. Él lo conocía. Él estaba presente, conocía la dureza de Tomás. Conoce nuestra dureza. Y aún así todo se acerca para decir: ven acá, trae tu dedo, mételo en mi mano, toca. Has dicho que si no ves, que si no tocas no crees, pues toca, acércate y toca. Tenemos aquí esta imagen del corazón de Jesús, signo de ese Jesús realmente presente en la Eucaristía, al que efectivamente no podemos tocar. Dicen que no se debe tocar. Y por eso nos acercamos a la imagen como quien le toca desde dentro con los sentidos y que puede y hace milagros. De hecho, los ha hecho. Y lo sabemos, porque quien toca con fe está tocando desde dentro algo más que la imagen, mucho más que la imagen. Toca a Jesús. Ahí viene a terminar el Evangelio de Juan, tocar el costado de Cristo, que no es tocar la cicatriz, es lo que Él dirá, lo que hemos tocado del verbo de la vida. ¿Y al verbo se le puede tocar? Hecho carne sí, pero no ahora. La Eucaristía en sí, donde está sacramentado, no nos es lícito tocarlo así. Es verdad que el sacerdote sí, y nos lo da. Y ahora tocamos porque comulgamos con la mano, pero es lo que permite la Iglesia. Pero no en todo momento, ni en toda circunstancia, ni de cualquier manera. Lo que en el misterio de Cristo se nos manifiesta, se nos hace posible, es que toquemos el amor de Dios en Cristo, que lo veamos para que nos entreguemos a Él. Es la conclusión. Luego queda el apéndice que añade el capítulo 21. Pero viene a terminar aquí: la fe en Él. A los que creyeron en Él les dio el poder de ser hijos de Dios. Concluye en ese amor que se hace tangible en Cristo y que, tocado por el hombre, le lleva a decir: Señor mío y Dios mío. ¿Cuántas veces nos acerquemos aquí a la Eucaristía? No solamente en esa costumbre muy laudable de hacerlo y de pronunciarlo en el momento de la consagración: Señor mío y Dios mío, porque creo que has bajado. Está muy bien dicho. Pero al acercarnos tantas veces al sagrario, tendríamos que repetirlo: Señor mío y Dios mío. Creo, aumenta mi fe. Es el gran acto de entrega suya. En el fondo es su entrega. Se postra y le dice: Señor mío y Dios mío. Tomás lo reconoce el amor del Señor y se entrega a Él. Esto para nosotros en este momento de la adoración eucarística
de la adoración del misterio de Jesús presente en su hora, nos tiene que alentar mucho. Él está en medio de nosotros y en la Eucaristía está así. Tomad y comed, esto es mi cuerpo entregado por ti. Ahí tenemos que ver el rostro de Dios, que es el corazón de Cristo. Y ver el rostro ahí es lo que nos hará posible reconocer su rostro en nuestros hermanos, en nuestras hermanas. Como dice muy bien el Papa, no verá el rostro de Dios en el necesitado, en la hermana necesitada, quien no haya visto su rostro en la Eucaristía. Qué bien dicho por el Papa. No verá el rostro de Dios en el necesitado, quien no haya visto su rostro en la Eucaristía, porque es que en Él estamos todos y todas las necesidades del mundo entero. Así tiene que ser nuestra vida, esa vida nueva en el gozo del Señor, que Él nos llene del gozo por el gozo de Cristo. Amén.